Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro, la Biblia como el libro por excelencia, y está formado por 66 libros, inspirados por el Espíritu Santo, cada uno de ellos, y merece tenerlo en cuenta, cada uno de ellos, ¿no? Estudiarlo despacito, poder alimentarse de la palabra de Dios, pero necesitamos a veces saber el contexto, el trasfondo, algunos datos que necesitamos para interpretar correctamente la palabra del Señor. Y bueno, cada vez que vamos a algunos de estos libros, tenemos que saber que todos son inspirados por el Espíritu Santo. No es que alguno sea más inspirado que otro, eso no es cierto. Todos los libros son inspirados, dice eso la Biblia en segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos está enseñando aquí que justamente la misma Biblia nos prepara, nos forma. Ahí el Señor nos sigue hablando, nos sigue conduciendo, y cada uno de ellos va a mostrar una parte quizá del carácter de Dios, otro va a mostrar parte del plan de Dios, y hay tanto que Dios se ha revelado en la Escritura y necesitamos leer toda la palabra de Dios para tener toda esa revelación del Señor. También la Biblia nos dice que la suma de tu palabra es verdad. Eso dice el Salmo 119, 160, y eso significa que hay muchas cosas que si no la hemos leído estamos incompletos. Necesitamos leer y alimentarnos de toda la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta las leyes básicas de interpretación para poder ir a la palabra y decir y entender que está hablando lo que Dios quiso dejarnos saber, no lo que a mí me parece o lo que dice la cultura. ¿Qué dice Dios? Y a partir de ahí no hay cambios, es lo que Dios está diciendo. Por eso es importante recordar que el autor de la palabra de Dios es Dios mismo, así que nos ajustamos a lo que Dios quiera decir. Bueno, con el estudio de hoy, la idea es que tú cuando leas el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares, tengas la base, el panorama general para poder leerlo con propiedad, entendiendo los argumentos que tienen estos libros y dar una aplicación correcta a tu vida. Muy bien, si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a pastoricre@gmail.com y ahí estamos respondiendo tus preguntas. Bueno, hemos dividido la Biblia en no solamente los libros, sino agrupado a los libros por estilo literario y contenido. Entonces nos encontramos en libros poéticos, que justamente vamos a tocar los últimos dos, que son Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares, y nos van a hablar también como los hablan los otros libros, pero recordemos que esto es poesía hebrea. Eso significa que la interpretación de estos libros no es lo mismo que estudiar un histórico, por ejemplo, que es muy diferente, o algo que tiene que ver con doctrina. Así que es importante recordar entonces que estamos hablando de libros poéticos. Y el primero que vamos a analizar hoy es el libro de Eclesiastés. Así que recuerda que estos libros entonces hay que leerlos detenidamente, con pausa, hay que prestar atención al argumento del autor, hay que entender quién está hablando en ese pasaje, porque de manera poética puede que uno crea que siempre está hablando Dios o que está hablando Salomón, pero de repente hay figuras literarias que hay que considerar para poder hacerlo correctamente. Vamos a encontrarnos muchas figuras literarias, figuras retóricas, algunos simbolismos que son importantes para poder tener en cuenta. Muy bien, vamos a comenzar con el libro de Eclesiastés. Este libro puede que nos hemos pasado este libro porque nos parece que hay algunos versículos como que no se ajustan a lo que uno está buscando, ¿no? Pero es sumamente importante entender el propósito. Este libro no fue una invención humana y que faltaba un libro y no sabemos qué poner, pongamos Eclesiastés. No, Dios determinó que el libro de Eclesiastés tiene que estar en la Biblia. Lo tenemos que leer y debemos interpretarlo correctamente. ¿Saben? Que tiene un argumento muy importante. Hay muchos que hoy por hoy piensan y dicen,
si yo tuviera mucho dinero, sería tan feliz, ¿no? Hay otro que dice, si yo tuviera un buen cónyuge, mi vida sería más agradable. Otro piensa que si yo tuviera un buen trabajo, estaría más tranquilo. O si yo tuviera mi propia empresa y tuviera empleados, se me acabarían los problemas. Otro piensa que si yo fuera famoso y popular, sería más feliz. Y la verdad es que el libro de Eclesiastés, con el argumento que tiene, te va a decir, no es cierto, eso que estás pensando no es cierto. No por tener cosas, no por ambicionar lo que ambiciona este mundo, vas a ser más feliz, vas a estar más tranquilo y la vida te va a ser más agradable. No es verdad, dice Eclesiastés. Así que vamos a ver ese argumento que tiene este libro porque nos va a ayudar a entender la vida desde otra perspectiva, de otro concepto. ¿Quién escribe este libro? Salomón. Prestemos atención, porque Salomón ha sido uno de los hombres de mayor sabiduría en el mundo. ¿Por qué? Porque le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Ahora, no significa, o no significaba tampoco, que Salomón actuó siempre con sabiduría divina. Muchas veces actuó más con sabiduría carnal y humana en los últimos años de su vida que con sabiduría de Dios. Así que hemos prestado atención a esto porque ya lo estudiamos también en Proverbios. La sabiduría de Dios hay que buscarla todos los días. No es que ya me hizo sabio el Señor y ya no lo necesito más a Dios. Necesito a Dios, porque el que es sabio es Dios, no soy yo. Es el Espíritu Santo el que es sabio. Por lo tanto, necesito comunicarme con Él, relacionarme con el Espíritu Santo todos los días para tener su sabiduría. Como que Salomón se olvidó un poco de esto, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, si usted ha leído también los libros históricos, en los últimos tiempos de su reinado, dice, Salomón se deslizó y empezó a hacerle caso más a sus muchas mujeres que venían de otras nacionalidades, eran paganas y adoraban a otros dioses, y empezó a prender una velita a cada uno de los ídolos que habían traído sus mujeres, y se apartó de Dios cayendo en idolatría. Fue terrible, ¿no? Por eso Dios dice que iba a romper el reino, lo iba a dividir, y eso fue lo que pasó más adelante. Por eso prestemos atención a las historias. El apóstol Pablo nos dice, miren que las historias antiguas se escribieron para nuestra enseñanza. Así que prestemos atención de todo lo que ha ocurrido porque nos ayuda a tomar buenas decisiones ahora, a no cometer los mismos errores, ¿no? A no tropezar con la misma piedra. Ya sabemos cómo es la piedra, ahora cuidémonos. No, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Así que aquí estamos hablando entonces de que Salomón escribe este libro y cuando lo escribe inspirado por el Espíritu Santo para dejar un registro, un argumento importante. Bueno, ¿cómo sabemos que es Salomón? Bueno, ahí mismo dice que es el predicador o esa palabra, lo mismo que Eclesiastés. Eclesiastés deriva de una palabra griega que es la palabra eclesia, y que significa alguien que habla en una asamblea, ¿no? Esto también deriva después de la palabra iglesia, pero alguien que habla en una asamblea, en una congregación. En esta palabra en hebreo es la palabra koilet, ¿no? Que quiere decir uno que dirige la asamblea, o un maestro, o un predicador. Por eso se traduce en nuestras Biblias como el predicador. Y el hijo de David, que fue rey en Jerusalén, pues no hay otro que sea Salomón. Así que Salomón escribe este libro. Y lo que nos va a contar aquí es sabiduría con un propósito para descubrir la verdad en esta vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Hacia dónde me tengo que enfocar? ¿No? ¿Qué es lo más importante? Si a mí me encantaría tener tantas cosas, pero no la tengo, y eso parece como que me crea cierto malestar o cierto vacío. Así que prestemos atención a lo que nos va a decir entonces en el libro de Eclesiastés. ¿Dónde se escribió este libro? Se escribió desde Jerusalén, ahí donde Salomón estaba reinando, aproximadamente en el año 900 a.C., y recordemos que en el 931 muere Salomón. Así que después de Eclesiastés pasaron más o menos como unos 30 años, y ahí es donde, entendemos que Salomón tuvo sus deslices, y la verdad es que no le fue muy bien en los últimos tiempos. Como hay una perspectiva de poder buscar a Dios en las últimas causas, en los últimos tiempos, a lo mejor él se arrepintió, cosas que no lo sabemos. Sin embargo, nos quedamos con esa posibilidad de que siempre, cada vez que uno se arrepiente al Señor,
de todo corazón, el Señor perdona sus pecados, los restaura, ¿no? Y bueno, uno puede seguir en la santidad del Señor, eso dice la palabra. Versículo clave de Eclesiastés justamente es al final de todo, el cierre del libro, la conclusión, donde dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Desde ese punto de vista, está muy seguro, ¿no?, Salomón en lo que está diciendo, y está correcto lo que dice, ¿no? Porque en esta vida te pueden pasar muchas cosas, hay muchas cosas aparentes, hay otras cosas que son ocultas, y dice: un día todos vamos a comparecer delante de Dios, ¿no? Y ahí entonces todo se va a saber. Esa es la verdad. Entonces, cómo hayas vivido teniendo temor de Dios es lo que va a contar al final de los tiempos. Así que recuerda esa última parte, porque eso es lo más importante después de todo el argumento que va a presentar. Así que este libro, entonces, nos habla del registro. Bueno, es de Dios el registro, pero es el argumento del hombre acerca de la vida, ¿no? Su experiencia, la reflexión, mientras está fuera de la comunión con Dios. Es una persona, digamos que el que está pensando el libro de Eclesiastés es una persona que no está pensando en Dios. Está pensando en él, está pensando en el mundo, está pensando en las cosas que puede obtener. Así que fuera de Dios lo que vas a encontrar es lo que dice Eclesiastés: vacío. Vas a encontrar vanidad, todo es vanidad. Sin Dios es así, todo es vanidad, todo parece inútil, todo es tan pasajero que uno dice: ¿para qué me sirve todo esto, no? ¿Por qué hacer todo esto? Eso es el principio, así que ese es el mensaje central. Este libro te va a enseñar que que solo todo es vacío si uno está apartado de Dios. La palabra clave es la palabra que ya dijimos, la palabra vanidad, aparece 36 veces, ¿no? Así que no es solamente ese orgullo, no, esa ostentación, esa necedad, sino también es la parte de vacío, ¿no? Lo que es vano es aquello que no te deja nada, que ha sido tan superficial que a la hora de contar que esto, a ver, ¿qué me dejó? No me dejó nada. Esa es la realidad de lo que dice este libro. Todo fuera de Dios al final termina en un vacío de insatisfacción que no te lo llena nada que pueda haber en este mundo. Cuando uno lee Eclesiastés, deberíamos entender que el argumento nos está llevando a lo mismo que dice, por ejemplo, primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, cuando dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? Y el mundo, dice, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese principio es el que te tiene que dejar cuando tú estás leyendo el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad, no, los deseos de los ojos, de la carne, de la vida, no, viene del mundo, y eso es tan pasajero que todo se pierde, y al final, para la eternidad, eso no ha sumado nada a tu vida. Por eso es importante ver los valores eternos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos quiere dejar saber a través de este libro, esta argumentación? Así que cuando leas Eclesiastés, también te va a dejar la idea de lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en las cosas materiales, en las cosas superficiales, pues nuestro corazón terminará vacío totalmente, insatisfecho, sin gozo, sin felicidad, porque no ha sido lleno como lo necesitan por naturaleza. Nuestro corazón, por naturaleza, porque ha sido creado así, necesita a Dios y todo lo que venga de Dios. Porque desde nuestro espíritu es justamente donde empieza la satisfacción verdadera, el gozo permanente, ¿no? Esa, si quieres, llámale felicidad, pero es la felicidad desde el punto de vista de Dios, donde todo está bien, donde hay gozo, donde hay reposo en Dios, porque Dios ha hecho su obra dentro de nuestras vidas. Así que cuando vamos a leer el libro de Eclesiastés, recuerda bien, es un libro poético, ¿no? Aunque no está escrito en una poesía con métrica y demás,
Es un libro en estilo poético. Entonces, debemos tener cuidado en su interpretación. No podemos interpretarlo como un, por ejemplo, libro doctrinal, ¿no? Porque hay algunos versículos que pertenecen a un argumento de un humanista. Si tú tomas un versículo aislado de Eclesiastés, vas a tomar muy malas conclusiones, porque desprendido del contexto, puede que inclusive hasta te diga que no vale la pena vivir, ¿no? O algunas cosas así, o que después que nos muramos no sabemos ni a dónde vamos. Pero acuérdate, esto es un argumento de una persona que es totalmente humanista, que está dejando de lado a Dios para poder gozar de la vida como se pueda. Entonces, desde esa perspectiva te vas a encontrar con que ese argumento no te deben faltar los versículos para llegar a la conclusión que quiere llegar Salomón con lo que está escribiendo. Así que van a haber algunos versículos que son partes de un argumento racional humano y sin el contexto pues nos podemos equivocar en la interpretación. Recuerda eso, es bien importante. Bueno, ¿cómo podemos estructurar el libro? En 3 grandes partes. Es como un tratado, es como un ensayo, ¿no? Que se escribe pero en sentido de prosa, poética, y los primeros versículos, capítulo 1, versículos 1 al 3, a ver si lo podemos leer, fíjese que son 3 versículos, dice: las palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esa es su tesis. A partir de ahí empieza a escribir. Por eso lo que decimos, que el tema es justamente que esto que habíamos hablado, todo es vanidad. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que podamos disfrutar y hacer y las obras que hagamos, todo es pasajero, todo se pierde, ¿no? Entonces todo es vanidad en el sentido de que todo te queda un vacío. De eso es la tesis desde el punto de vista humano. Entonces, desde el capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 12, versículo 12, va a tener una serie de búsquedas, ¿no? Ahí está, búsqueda de satisfacción en la vida, sin Dios, ¿no? Dejando de lado a Dios, en esta vida, ¿qué nos trae satisfacción? Entonces él va a empezar por el capítulo 1, el versículo 4, buscando en la naturaleza y en la ciencia. A ver, ¿qué sucede, no? En la naturaleza y en la ciencia, porque él va a decir, bueno, que no hay nada nuevo. Todo lo que sabemos lo sabían antes las personas, todo lo que tenemos ya existió de antes, dice, ¿no? Los ríos van al mar, el mar se llena y luego se hace nube y el viento gira por un lado, después va para el otro. Siempre sucede lo mismo en la naturaleza. En la ciencia encontramos que puede que hayamos descubierto cosas nuevas hoy, pero estas cosas son tan viejas desde que Dios creó el mundo, ¿no? Entonces son cosas que, dice Salomón, al final no hay nada nuevo, todo es viejo, todo fue, desde que Dios creó todas las cosas, aquí están, ¿no? Eso es lo que dicen los primeros versículos. Después, cuando vas al capítulo 1, versículo 2 al 18, vas a encontrar que apela ahora a la sabiduría y a la filosofía. Dice Salomón, yo fui rey y lo que hice fue meterme en la sabiduría, ya que Dios me la dio. Empecé a investigar a ver la sabiduría si me trae realmente gratificación. Cuanto más sabio quise ser, más me di cuenta que tengo más dolor, ¿no? Porque cuanto más sé, más veo las consecuencias, más veo el fracaso, las tristezas y las cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Así que la filosofía tampoco, porque puedo delirar en muchas cosas, pero no cambian en nada, ¿no? No hay una filosofía que me cambie, porque la verdad es que ese vacío sigue estando allí. Eso es lo que dice allí entonces el predicador. El capítulo 2, versículo 1 al 11, empieza a hablar acerca de los placeres, ¿no? Dice capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes, mas he visto que esto también es vanidad. Entonces, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Fíjese, placer. Eso atrapa mucho hoy por hoy en la cultura nuestra, ¿no? El placer. Y si ya empezamos a imaginar cosas, y si uno está fuera de Dios, va solamente al mundo, encuentra que hay mucho placer, que se ofrece placer, y se trata de satisfacer la vida con placeres, pero nunca hay satisfacción plena. Siempre algo pasa.
es conocida, que de repente sábados a la noche sale todo el mundo que no conoce a Dios a tener su placer, y después está la resaca del domingo a la mañana, ¿no? Y cómo salir de esto, y al final el domingo te encuentras más insatisfecho que el mismo sábado que saliste, porque el placer no produce satisfacción, es algo tan momentáneo, ¿no? Y tan pasajero que no deja nada en la vida. Eso es lo que dice Salomón. Y además Salomón te dice, mira, yo sé lo que te estoy diciendo, dice Salomón. ¿Por qué? Yo tuve 1000 mujeres, así que he comprobado el placer sexual con 1000 mujeres. Después he comido de todo, he probado todas las comidas que puede haber, ¿no? Yo te puedo decir que el placer de la comida también. Todos los vinos, todas las bebidas, todo lo que se te ocurre, yo lo probé a todo. Y la verdad es que después de haber probado todo eso, y creo que mucho más que tú, que estás del otro lado, dice, no hay satisfacción. Esto no trae gozo, esto no trae satisfacción. Lo dice después de haberlo experimentado, ¿no? Después, en el capítulo 2, versículo 12 al 16, habla del materialismo. Si tuviera tantas cosas. Salomón te dice, yo tuve de todo. Tuve de todo y además todo era de oro. Y todo lo que a mí se me ocurría tener, yo lo tuve. Tuve casas, tuve propiedades, tuve viñas, tuve hasta sirvientes de todo tipo. Tuve todas las cosas porque yo era el más rico y famoso, ¿no? Tuve todas las cosas materiales y eso no me trajo satisfacción. No me llenó el alma, ¿no? Al contrario, cuantas más cosas tenía, parecía que más preocupado estaba por las cosas que tenía que conseguir o que todavía no tenía. Así que eso no lo dejaba dormir. Es otra cosa también, ¿no? Que está diciendo esto, ¿no? Después, uno empieza a leer capítulo 3 del versículo 1 hasta el 4:16 y habla acerca del fatalismo y el egocentrismo. Vamos por ahí. A ver, ¿qué pasaría si, bueno, después que nos morimos, a ver, una vez que uno está muerto en esta vida, a ver quién tiene mayor gozo, mayor satisfacción, si ha dejado algo mayor? Y Salomón dice, la verdad es que es tan injusta a veces la vida porque había algunos que tuvieron muchas cosas y heredaron muchas cosas y se la dejan a sus hijos, y estos hijos a lo mejor no tienen nada de sabiduría y lo pierden todo. Entonces la pregunta es, todo lo que ganaste, ¿para qué te sirvió si viene un hijo tuyo y lo perdió todo? Todo lo que hiciste, ahí está. Puede que hiciste una gran empresa, ¿no? Con tu nombre, y después que te mueres viene otro y dice, no, esta empresa no sirve, la clausuramos, la cerramos, se acabó, se murió, ya, y nadie más se acuerda de eso. Entonces está diciendo lo mismo. A ver, ¿qué pasa si nosotros somos famosos, ¿no? Y nos conoce todo el mundo? ¿Por cuánto tiempo? Puede que después nos muramos y después, dentro de 100 años, ¿quién se va a acordar? ¿No? A veces uno tiene que leer ahí a la historia para recordarse de uno o de dos hace 200 o 300 años atrás, porque no nos acordamos, esa es la verdad. Entonces, a veces apuntar a esto, ¿no? A ser reconocido, a ser famosos, ¿no? A vivir mi propia vida, no sirve, no trae satisfacción. Lo mismo que si uno vive para sí mismo. Si uno vive desde el punto de vista egoísta, ¿no? Como lo dice aquí, ¿no? Se va a encontrar con que tampoco te satisface. Vivir para ti mismo no te satisface, no hay gozo. Siempre queda un vacío interior que no se satisface. Te lo dice Salomón, que fue egoísta para poder ganar todo lo que él quisiera tener en la vida, ¿no? Después te habla también del capítulo 5 a través de la religión, la estructura religiosa. Ve a la iglesia, haz lo que hacen todos, cuídate de esto, del otro, pero llega un momento que decís, no me suma nada la estructura religiosa. Si no tengo una relación directa con Dios, solo me quedo con la estructura. Voy a la iglesia para que Dios me bendiga en la semana. Voy a la iglesia para no fallarle a Dios y que Dios no se enoje conmigo. Voy a la iglesia para cumplirle. Esa religión no sirve, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que considerar dentro de todos los argumentos. La estructura religiosa no te deja ninguna satisfacción. Hay vacío en el alma solamente con una estructura religiosa. La diferencia es una relación con Jesucristo porque te cambia la vida, te cambia el alma y el Espíritu Santo viene a llenar tu alma. Por eso, esto es lo que te está diciendo en Eclesiastés. Te dejan todas las conclusiones abiertas, pueda que no están cerradas las conclusiones, pero piensa, ¿no? Desde lo que está escribiendo Salomón.
¿Te satisface? ¿Te satisface realmente la religión hueca, tradicional? No, no satisface. Te lo está diciendo también Salomón, que trató de hacer el templo más grande y hermoso de todos los tiempos, lleno de oro, de estructura. No, y aún así no encontró satisfacción. Después, capítulo 5, 9 hasta el 6, 12, habla de las riquezas. ¿Cuánto que ha obtenido, no? ¿Cuánto que ha obtenido Salomón? Sí, la verdad es que dice, aquel que viviere 1000 años, 2 veces, sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Es decir, no importa cuántos años vivas y cuánto ganes tú, porque todos al final terminan en el mismo cementerio y van a terminar en el mismo lugar en la eternidad. Si vas a buscar al Señor, vas con Cristo, pero si no buscan al Señor, van todos al mismo lugar, al mismo infierno, y no hay diferencia, no hay que hay salones diferentes en el infierno para aquellos que tuvieron más riqueza o menos riqueza. No, la verdad es que no. Por eso la realidad es esta. Una vez que termina todo en esta vida, ¿qué pasa después? ¿No? ¿Cómo podemos vivir después de la eternidad? Y por último habla a través de la moralidad, ¿sí? De tener una buena moralidad, de portarse bien, ¿no? De hacer las cosas bien. A veces tenemos eso como un gran valor, ¿no? Sí, yo le enseño a mi hijo a hacer las cosas bien. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Porque eso puede ser muy relativo, ¿no? Le digo a mi hijo que haga las cosas bien, pero ¿desde qué punto de vista? ¿De mis abuelos? ¿De mis familiares? ¿De la cultura? ¿O de lo que Dios dice? Ok, entonces, si vamos por lo que Dios dice, vamos bien, entonces estamos haciendo las cosas bien. Pero si es simplemente por una tradición o unas ideas que escuché por allí, no significa que le estamos enseñando las cosas correctas, ¿no? Por eso es importante que la moralidad tenga un fundamento correcto. Tiene que tener a Dios, tiene que tener la verdad de Dios para que esto funcione. ¿Por qué? Porque Dios es creador. Dios define el destino de las personas. Por lo tanto, necesitamos estar en relación con Dios para que nuestro destino sea estar con Él por la eternidad. Así que tenemos que empezar a trabajar en eso realmente para preocuparnos de las cosas que son importantes. Por eso, al final, aparece en el capítulo 12, versículos 13 y 14, esa amonestación, ¿no? La amonestación espiritual que dice, teme a Dios porque esto es todo del hombre, ¿no? Por más que estudies y te afanes y escribas muchos libros, no te trae satisfacción. La satisfacción es temer a Dios. Te lo dice Salomón, que sabe lo que está diciendo, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjate aquí que vamos a hablar de las vanidades de Eclesiastés. Por lo menos hay 10 vanidades claras, ¿no? Que aquí los va a presentar Salomón y te va a decir a qué conclusión llegó. Cuando vas al capítulo 2, versículos 15 al 16, te va a hablar acerca de la sabiduría humana. Oh, qué importante es tener sabiduría, ¿no? Uy, sí, si yo tuviera más sabiduría, sería más feliz porque tomaría mejores decisiones. No, si yo tuviera sabiduría, sería mejor que... ¿no? Y te dice, la verdad es que sabios y necios mueren igualmente. Todos terminan de la misma manera. Así que la sabiduría no te hace diferente para la eternidad. A menos que esa sabiduría cambie tu vida y tengas conexión con Dios permanentemente. Pero simplemente por tener mucho conocimiento o una sabiduría de este mundo, no cambia nada. Por eso que sigue siendo vanidad. ¿Qué pasaría si nos enfocamos en el trabajo? Un buen trabajador, hacer las cosas correctas, ¿no? De acuerdo a los patrones, y tener un buen trabajo, ¿no? Y cuidar el trabajo y vivir más para el jefe que para mi familia, ¿no? Y tomar más tiempo con el trabajo que con Dios, que con los hermanos, que con la iglesia, que con la familia. No nos enfocamos en el trabajo y trabajamos duro toda la vida. ¿Qué pasaría después? Bueno, nos dice Salomón que el que es muy trabajador y sabio mueren igualmente, y al final aquellos que a veces son perezosos y aquellos que no trabajaron mucho, si ninguno de los dos busca a Dios, todos terminan en el mismo lugar. No hay diferencia, el trabajo no hace la diferencia. No, tiene que ser otra cosa, porque el trabajo puede que te traiga cierta satisfacción si haces las cosas bien, pero si no te fue bien en el trabajo, si el jefe está enojado contigo, si te dice, mira, esto no se hace así, uno está desanimado porque no lo valoran.
Y entonces, si has enfocado tu vida en el trabajo, de repente hay personas que trabajan por años en una empresa, le faltan poquitos años para jubilarse y de repente lo echan de la empresa o esa empieza a quiebra. Entonces todo el afán y la preocupación por el trabajo, te das cuenta que se desvaneció. Me acuerdo en Argentina, ¿no? Muchas personas le ha pasado esto y volver a empezar a trabajar a los 55 años en una empresa nueva porque te faltan 5 para jubilarte o un poquito más, es terrible, ¿no? Entonces, cuando uno se ha enfocado tanto tiempo en el trabajo, se da cuenta que el trabajo no satisface, la verdad que no está ahí el llenar nuestro vacío. ¿Qué pasa si vivimos de acuerdo al propósito humano? Capítulo 3, versículos 26. Nos enfocamos en el propósito. A menos que ese propósito venga de Dios, no vamos a darnos cuenta que podemos trazar muchos objetivos en la vida. Podemos trazar muchas metas en la vida. Puede que muchas de ellas las logremos y qué satisfacción porque hemos logrado algunas, pero siempre te quedan otras. Así que las que te quedan te quitan la satisfacción de haber realizado las anteriores, porque siempre estás ambicionando las próximas metas que vienen por delante. Por eso, mira, te dice, mira, el hombre propone, pero al final Dios dispone, Dios es el que tiene control de todas las cosas. Así que las metas están sujetas, subordinadas a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer, porque si no vas a darte cuenta que no te va a traer satisfacción desde ese punto de vista. La envidia, capítulo 4, versículo 4, el deseo de tener, ay, yo quiero tener, ¿por qué aquel tiene más y yo tengo menos? Me tengo que forzar, ¿no? Tengo que hacer más. No puede ser que aquel me gane, ¿no? Aquel tiene menos años que yo en el trabajo, tiene menos años que yo en este país y parece que está progresando más. Me tengo que esforzar más, ¿no? Y parece que ahí está la satisfacción. ¿Y saben lo que dice Salomón? Mira, la envidia, lo que hace la envidia es traer más envidia, no tiene éxito, no hay gozo, la envidia nunca trae gozo. ¿Sí? ¿Alguna vez te pasó de tener envidia por algo? En ese momento no tienes gozo, en ese momento te das cuenta de, ¿por qué aquel tiene? ¿No? Y ves que como se te baja aquí, ¿no? La cara se te pone mal, porque no hay gozo, no hay satisfacción. Por eso esto de la ambición, de la envidia, no camina. ¿Qué pasa con la avaricia? ¿No? Tener más cosas materiales, más dinero. Dice, consigue más y seguirás más vacío. Es una realidad que dice Eclesiastés. Aquel que tiene riqueza no puede dormir por lo que puede llegar a producir. Así que nunca hay descanso para el que tiene muchas riquezas, porque no sabe, ¿no? Porque no tiene límites, no sabe hasta dónde tiene que conseguirlas. Así que el que tiene más dinero, siempre uno dice, ¿por qué tiene tanto? Y todavía quiere más. 1.000 millones de dólares y no se conforma y quiere 2.000. Tú dices, ¿para qué quieres tanto dinero si no lo vas a usar nunca en tu vida? ¿No? Porque muchos de ellos ni siquiera van y se pagan un café porque no quieren gastar. Te digo en serio, ¿dónde está la satisfacción? Por eso esto de la avaricia, conseguir más, vas a seguir vacío porque eso no soluciona tu vida. ¿Qué pasa con la fama? Hay que nos conozcan, ¿no? Y dice, un día popular y después vas a ser olvidado. Así te lo dice, ¿no? Puede que seamos popular durante algunos años o un tiempo, pero una vez que te mueres, ya tu popularidad se fue. ¿Y de qué te sirvió? ¿Qué dejaste en la vida? Nada, absolutamente nada. ¿Y tu satisfacción dónde hubiera estado? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué pasa con las riquezas? Si yo tuviera más dinero sería más feliz, pero Salomón te dice, el dinero no satisface, te lo digo yo, dice Salomón, yo tuve todo el oro del mundo, pero eso no satisface porque uno siempre quiere más, anhela más, y está pensando, ¿no? Cómo las riquezas no lo dejan dormir, así dice Eclesiastés, no te deja dormir las riquezas. Entonces, si no te deja dormir, no estás tranquilo, sigue el vacío dentro del corazón, no hay satisfacción. Vamos con la codicia. Codicia, hay lo que tiene otro. La codicia dice que engendra más codicia, no tiene fin, no tiene un límite. No puedes decir, lo logré, ahora sí, ya está. No, la codicia te sigue trabajando en la cabeza para que sigas codiciando más y es desgastante porque no hay felicidad. La frivolidad, lo pasajero, el tiempo desperdiciado dice que al final produce un final triste, ¿no? Si no es productivo, si toda la vida fue simplemente lo trivial y lo pasajero, no te dejó nada, tienes un gran vacío en el corazón. Por último,
¿Qué pasa con el reconocimiento? Ah, sí, que honren mi nombre, ¿no? Que me reconozcan en el trabajo, me reconozcan en la iglesia, me reconozcan en los ministerios, a ver si se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo. Bueno, dice, lo malo a veces es honrado por el hombre y lo bueno muchas veces es olvidado. Es injusta la vida de ese punto de vista. Por eso se reconocen a personas que pueden producir dinero, por ejemplo, pero no producen realmente felicidad dentro del corazón. Ah, este mundo es muy mercantilista, ¿no? De repente encuentran a alguien que os pueda hacer famoso, no importa si canta bien, le ponen un aparato, ¿no? Un micrófono con un aparato ahí que cambia los sonidos y demás y lo hacen famoso. Es malísimo cantando, hay mucho de eso, ¿no? Pero con toda la parafernalia que tienen, la publicidad y demás, lo hacen famoso. Y ahí está el famoso creyendo que tiene algo bueno que dar. No se da cuenta que todo es publicidad, todo es para ganar dinero, que otros ganen más dinero que él, esa es la verdad. Así que es así, todo funciona por esto, ¿no? El reconocimiento verdadero tiene que venir de alguien que sea objetivo, de alguien que diga la verdad, de alguien que realmente vale la pena. Y fíjate que justamente la palabra del Señor nos dice que un día todos vamos a comparecer delante de Dios. Y ahí es cuando Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bien, hijo, bien, buen trabajo hecho. Que nos lo diga Dios y que nos lo diga ahora también. Eso trae gozo, eso trae ese reconocimiento espiritual de saber que estamos en la voluntad de Dios, de saber que Dios tiene control de nuestras vidas, de saber que hay milagros porque Dios interviene en nuestras oraciones. Fíjese qué diferente que es el sistema de este mundo, como lo está presentando Eclesiastés, a esa relación con el Señor. Por eso, la consecuencia de Eclesiastés es que todo produce vanidad. Todo esto es vanidad. Nada de esto satisface nuestra vida, ¿no? Esa es la realidad que nos presenta el libro de Eclesiastés. Así que, concluyendo este libro, es que una vida vivida por uno mismo, de manera egoísta, o para este mundo, sin Dios, realmente todo es vanidad. Nada es bueno hay debajo del sol cuando no nos enfocamos en el Señor y en sus propósitos, ¿no? No hay nada que pueda satisfacer el corazón humano excepto el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él viene, llena nuestro espíritu, llena nuestra alma y a partir de ahí es que tenemos esa relación con el Señor. Pero fíjate que empezamos a sentir un vacío cuando empezamos a enfriar esa relación con Dios, esa relación con el Señor Jesús. Cuando ya no tenemos ganas de orar, cuando ya no leemos tanto la Biblia, cuando ir a la iglesia nos parece pesado, fíjate, ahí empieza a haber un vacío en tu corazón. No me lo diga porque todos lo hemos experimentado alguna vez. El vacío viene cuando falta relación con Dios. Empieza otra vez a darle lugar al Señor, ponlo como centro de tu vida, dale al Señor todas tus cosas, que sea tu prioridad, empieza a trabajar en eso, en tu tiempo de oración, la comunión con Dios y la palabra, la iglesia, servir al Señor, y vas a dar cuenta que ese vacío empieza a ser lleno por el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, mostrándote lo que dice Dios en su palabra. Así que si sientes un vacío, vuelve al Señor, vuelve a esa relación que tenías con el Señor, que ese primer amor esté otra vez renovado en ti para que puedas comprobar lo que el Señor está haciendo. Así que hay que pedirles al Señor sabiduría, ¿no? Y recuerda, Eclesiastés, los últimos 2 versículos, es la gran enseñanza que tiene este libro. El fin de todo el discurso oído es este. Presten atención, eso es lo que dice Salomón. El fin, la conclusión de todo esto es esto, atención. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. La alegría y felicidad, déjala a Dios porque Él te la va a poner en el corazón. Tu parte es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Estás tranquilo, tu conciencia estará tranquila, el gozo del Espíritu empieza a abundar en ti porque has puesto las cosas en su lugar. Después dice, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y sí, es verdad, Dios saca a luz todas las cosas. Cuando uno hace de manera oculta las cosas buenas, en algún momento Dios las saca a relucir, ¿no?
porque Él tiene un propósito, lo va a demostrar, y tu gozo será en haber hecho la voluntad de Dios y disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Así que no hay mejor cosa que relacionarse con el Señor y darle gloria a Dios por lo que Él haga en tu vida. Amén. Muy bien. Ahora, segundo libro que vamos a ver hoy es el libro Cantar de los Cantares, otro libro poético que también lo escribe Salomón. Habíamos dicho que Salomón había tenido varias esposas, ¿no? Pero bueno, aquí entendemos que lo que dice Eclesiastés, hay una mujer, ¿no?, que era su novia y pasó a ser su esposa, se llama la Sulamita, y ella entonces nos expresa también el canto que siente por su esposo y el esposo por su esposa. Así que vamos a encontrar muchos detalles interesantes en este libro, ¿no?, que también se escribe alrededor del 900, paralelamente casi al libro de Eclesiastés. Bueno, ¿por qué se escribe? Porque Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, quiere describir el gozo del amor auténtico en el matrimonio y que así debe funcionar Cristo con su iglesia. Eso lo sabemos más adelante, porque Cantar de los Cantares no dice iglesia, dice esposa, ¿no? Pero la Biblia va a tomar esto como un símbolo muy importante para después y la eternidad de lo que es Cristo pasando con su iglesia. Así que alguien hizo como una descripción de ese amor, cómo fue pasando por diferentes etapas, ¿no? Cuando tú empiezas a leer Cantar de los Cantares, empiezas por el capítulo 1 hasta el capítulo 2, encuentras el amor inicial, cómo se generó ese amor, cómo fluyó y cómo llegó a ese pacto de matrimonio, ¿no? Después se habla de un amor vacilante, que ha dudado o que ha escapado en algunos momentos, capítulo 2 y 3. Después un amor que va creciendo, capítulo 3 hasta capítulo 5. Después un amor que es transformador, que produce cambios, de capítulo 5 al 7. Y después al final un amor maduro en el capítulo 8 hasta el final. Si hay un versículo clave, es capítulo 8, versículo 7, que dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Así que es un poema de amor escrito, ¿no?, directamente. Los judíos lo llamaban el lugar santísimo de la Escritura. Así que bueno, hay que entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. El libro de Cantar de los Cantares está inspirado por el Espíritu Santo también. Y hay una comunión y hay una manifestación, una descripción de lo que es el matrimonio, entendiéndose desde el punto de vista de Dios, un amor genuino, sincero, comprometido, pase lo que pase, a continuar con ese amor hasta el final, ¿no? Bueno, mensaje central. Cantares capítulo 2, versículo 16, hay un pasaje central que dice la esposa: mi amado es mío y yo soy suya. Es una relación profunda que hay entre el esposo y la esposa, una relación de intimidad, de conocimiento, de poder, estar juntos en esa unión. Así que esa unión también se traduce en lo que es Cristo y la iglesia, ¿no? Puede ser muy bien representada en este libro acerca de lo que es esa relación con el Señor. Si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace una descripción parecida en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Él tiene el propósito de hablar acerca del matrimonio, pero habla tanto de Cristo y de la iglesia que encontramos justamente esa conexión, ese simbolismo que hay con lo que será esa relación de Cristo por la eternidad con su iglesia. Fíjense, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ¿ven? Ya introduce la relación de Cristo y la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y ahora es al revés, ¿no? Como Cristo está sujeta, como la iglesia está sujeta a Cristo, así dice las mujeres casadas, tienen que estar sujetas. Dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Escuche, una iglesia gloriosa, que no tuviera ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Notan ustedes esa comparación, ese símbolo que hay, ¿no?, entre el matrimonio y entre la relación de Cristo y la iglesia? Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿no?, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese, comparándolo completamente, ¿no?, con el matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ya hablando hasta de relaciones sexuales aquí, ¿no? Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ama también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Todo esto dice que es un misterio que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Así que esto nos lleva a entender que por la eternidad, esa unión total que debe haber en un matrimonio que está constituido en el Señor y que se aman dejando de lado el egoísmo, dando prioridad al amor, eso debe multiplicarse cada vez más para que la iglesia del Señor ame así a Cristo, ¿no? Y que por la eternidad disfrutemos esa relación continua, estrecha con el Señor por toda la eternidad. Hagamos una estructura de este libro, porque es importante entender cómo ha sido escrito también. Porque, en primer lugar, aparece el día de la boda, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el 2.7, hace una descripción de cómo fue esa boda, la fiesta, el banquete y demás. Después, cuando vas al capítulo 2.8, parece como que algo no te encaja. ¿Por qué? Porque son recuerdos del noviazgo, y después del capítulo 3 al 5 habla del recuerdo del compromiso. Presta atención a esto, porque estas dos cosas estarían antes, cronológicamente hablando, ¿no? Están antes del día de la boda. Pero aquí, ¿no?, la forma de escribir es que primero está el día de la boda y después entonces empiezan a recordar cómo había sido su noviazgo, cómo se conocieron, cómo fue el compromiso, ¿no? Recordemos también que esto es un matrimonio hebreo y ellos tenían, ¿no?, varios días en cuanto a una fiesta, por ejemplo, de casamiento, pero también había el desposorio, que había bastante tiempo entre ser novios, luego estar comprometidos y luego casarse. Así que todo esto lo está describiendo. Después se habla, entonces, cómo han vivido alguna etapa, como un sueño agitado, la alabanza de la belleza de la esposa. Después se encuentra la tierna súplica de la esposa, el poder del amor. Es decir, hay descripción de un amor que va creciendo, de un amor que va madurando, y nos habla mucho de esa relación de Cristo con su iglesia, y su iglesia aquí en la tierra mientras se va perfeccionando por el Señor, para que ese amor sea perfecto en la eternidad. Hoy por hoy el amor nuestro hacia Dios no es perfecto. Hay muchas cosas que deja mucho que desear. A veces amamos al Señor, pero por motivos egoístas. A veces le servimos, pero si Él nos bendice. Hay muchas cosas que todavía Dios tiene que seguir trabajando en nosotros para que el amor hacia el Señor nuestro sea perfecto como Él tiene, como Él nos da el amor hacia nosotros. Así que Dios sigue trabajando en nuestra vida como sigue trabajando en cada uno de los matrimonios cristianos. Los matrimonios cristianos no son perfectos. Los matrimonios cada día tienen que entregarse al Señor para que juntos sobrelleven las cargas, juntos se entiendan mejor, juntos empiezan a amarse de una manera más profunda, ¿no?, menos egoísta, más altruista, más abnegada, poder dar lo mejor de sí mismo a la otra persona. Todo es un crecimiento, es un trabajo que Dios hace también dentro de nosotros. Bueno, de la misma manera lo hace también entonces con la iglesia, ¿no? Bueno, así que el libro de Cantares de los Cantares, ¿no?, nos lleva a entenderlo desde ese punto de vista. Y cuando uno va a la palabra de Dios y vas a los salmos, encuentras, por ejemplo, el Salmo 45, que tiene una conexión también con Cantares. Fíjate que el Salmo 45 dice, cántico de las bodas del rey. Y cuando leemos este pasaje, entendemos que tiene también la relación entre Cristo y su iglesia, ¿no? Y léete este pasaje y fíjate cómo habla acerca de más de esa figura
de un rey que viene a buscar a su princesa, a su reina, ¿no? A su novia. Y entonces es una descripción que hace aquí acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Buscando también a su esposa. Así que también es un canto de amor, ¿no? Donde encontramos esos principios de comunión permanente entre Cristo y la iglesia. Siempre será así. Así que bueno, encontramos este libro de Cantar de los Cantares con muchas parábolas, ¿no? De hecho, el libro es una parábola, ¿no? De cómo es esa relación con Dios, lo mismo que un matrimonio, como el Señor Jesús siempre también usó parábolas, ¿no? De esa misma manera podemos entender lo que está hablando también de Cristo en su significado. Vas a encontrar que aún dentro de esa parábola hay muchas metáforas, muchas figuras retóricas. Por ejemplo, dice, cuidado con las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, ¿no? Hablando de una viña, hablando de cómo ellos cultivaban esas viñas, porque la novia y esposa después de Salomón estaba cuidando una de esas viñas. Pero hay mucha enseñanza, ¿no? Porque estas viñas pequeñas destruían, ¿no? Y dice, mi viña yo no cuidé, hablando de sí misma, ¿no? Entonces, por eso hay mucho simbolismo y hay mucho que prestar atención, porque también puede estar hablando de los peligros que puede haber en un matrimonio, como esas zorras pequeñas que andan por allí, los peligros que puede haber de descuidar nuestra vida espiritual, como lo decía la esposa también en estos capítulos y versículos de Cantares. Así que hay mucho que tener cuidado para prestar atención, que están hablando exclusivamente de lo que es la relación con el Señor. Y cuando tú vas leyendo la Biblia y vas hasta capítulo casi de los finales de Apocalipsis, capítulo 19, te encuentras con esa imagen, ¿no? Esa imagen de Cantar de los Cantares, pero al final de los tiempos. Fíjense cómo lo dice, Apocalipsis 19, 7 a 9. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, los creyentes, ¿no? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjese, se dio cuenta de esa descripción de lo que será entonces esta relación con Cristo por la eternidad. Su iglesia, todos nosotros, en esa relación permanente con Dios por la eternidad, disfrutando juntos todo lo que Dios tiene, ¿no? Fíjense que los últimos capítulos de Apocalipsis son muy pocos los versículos que hablan acerca de cómo será esa eternidad. Y porque apela a la fe, a nuestra fe, nuestro deseo de estar con Cristo, que debe ser lo más importante, porque después, ¿cómo va a ser el cielo si las calles son de oro y hay algún río de cristal y demás? Todo eso es secundario, porque la verdad lo más importante es nuestra relación con Cristo, que hace que ese gozo sea permanente. Fíjese, lo que Eclesiastés nos decía que no se podía encontrar para satisfacer el corazón, aquí en esta relación con Cristo permanente, es que justamente hay un gozo eterno con el Señor, disfrutándolo por siempre. Ojalá estés ahí, anhelamos ese día, por eso nos unimos al Espíritu Santo que dice, ven Señor Jesús, ¿no? Que el Señor venga a gobernar y nosotros estemos con el Señor permanentemente unidos. Así que nos anima a mantener encendida nuestra relación con el Señor Jesucristo de manera diaria. No permitas que nada se interponga en esa relación que tienes con el Señor Jesucristo. Necesitas profundizarla diariamente, necesitas encontrarte con Él. Toma tiempo para orar, para alimentarte de su palabra, toma tiempo para estar con la iglesia. No estés solo, necesitas alimentarte espiritualmente. Así que te animo a profundizar, a renovar esos votos que has hecho con el Señor para que esto sea eterno, esto no se termine, este es un gozo inefable. Así que oramos por eso, amén. Señor, gracias te damos porque tú, Señor, tu palabra se cumple, es verdadera, es certera.
Oramos, Señor, para que esta relación que ha sido construida contigo, Señor, perdure para siempre, por la eternidad, que nada nos aparte de ti. Señor, permite que podamos disfrutar ese tiempo en ti y ahora, hoy mismo, experimentarte, sentirte. Señor, saber que te pertenecemos, que tú nos sostienes, que nos cuidas, que nos guardas, que nos das tu amor. Señor, que en ti estamos fortalecidos y confiados, seguros en tu mano. Gracias, Señor, porque todo lo haces tú, la gloria es para ti, Señor, y gracias por esa misericordia renovada para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Que el Señor te bendiga abundantemente.